Bueno, vamos a arrancar. Mientras se van sumando, vamos a hacer esta experiencia así tan virtual, probando algunas cositas también. A niveles organizativos, les cuento más o menos cómo va a ser el encuentro. Vamos a tener todos los micrófonos apagados. Y aquel que quiera preguntar algo, abre el micrófono y va preguntando en la medida que vamos conversando. ¿Sí? Esta primera parte vamos a seguir profundizando un poquito más, ahora nos vamos a meter un poquito más profundo en lo que es teatro terapéutico, con algunas cosas un poquito más duras, algunas cosas más esotéricas también que tiene el teatro terapéutico. Y después en la segunda parte vamos a hacer un trabajo de movimiento, jugando con 3 tipos de movimientos, ¿no? Un movimiento lo apolíneo, lo dionisíaco, y lo que viene a ser lo que llamamos un movimiento órfico, ¿no? Un movimiento más que tiene que ver con lo onírico. Vamos a ver si nos sale con toda esta dificultad que nos propone la pandemia, ¿no? Particularmente en lo personal es extrañar mucho a las personas. El espacio también extraña mucho a todas las personas que transitan por acá. Y bueno, vamos a meternos un poquito, a hablar un poquito de teatro terapéutico. La otra vez más o menos presentamos cómo es la primera manera de trabajar, que es cómo llegamos, prácticamente cómo llegamos al teatro. Hoy nos vamos a meter realmente con el teatro, nos vamos a meter con el eneagrama. Algunos movimientos los vamos a sobrevolar de eneagrama, pero sí para los que por ahí no tienen conocimientos de eneagrama o hicieron un poco de eneagrama o diferentes escuelas de eneagrama, vamos a ir haciendo un breve repaso de algunas cosas de eneagrama. Bueno, fundamentalmente lo primero que partimos cuando empezamos a hacer teatro terapéutico es ver en qué situación está el coordinador. En este caso, Amanda y yo, ¿no? O sea, primero saber qué tipo de disposición tenemos, ¿no? Eso es importante para saber si estamos disponibles para trabajar, ¿no? Cuando decimos disponibles es en situación de transferencia, lo que llamamos técnicamente transferencia y contratransferencia. Es decir, si yo estoy dispuesto a niveles de empatía, a nivel de contención, a nivel de disponibilidad, de sostén y de confrontación, ¿no? O sea, si yo estoy disponible en este momento, primero tengo que pensar si yo tengo que prepararme para trabajar. No es como otro trabajo que uno puede abrir la puerta y empezar a trabajar, porque uno trabaja con muchas personas, se trabaja con muchos materiales, a veces combustibles de las personas, entonces tenemos que saber si estamos preparados o no. Esa es la primera pregunta. La primera pregunta, y si la respondemos afirmativamente, recién podemos entrar al espacio. Pero fundamentalmente es eso, preguntarnos cómo estamos, ¿no? Y también cómo están las personas. Si las personas que convocamos, nosotros tenemos con qué trabajar con ellas.
sino tanto en situaciones vitales, existenciales y todo que atravesamos, ¿no? Es decir, si estoy preparado y disponible, sería la pregunta, ¿no? Siempre tengo que estar preparado y disponible. Por un lado, preparado y disponible en el ambiente en general, el ambiente cuando abro el espacio, si voy a estar preparado y disponible. Y también en situaciones particulares, porque por ahí puedo mirar algunas situaciones que tienen las personas, pero por ahí siento que en este momento yo no estoy disponible para trabajarlas. Es muy importante siempre ver lo que traen y lo que tengo, ¿no? Para poder hacer un trabajo. Y partimos de una ecuación, ¿no? Por un lado está la ecuación entre la curiosidad y la exploración, y también desafiar la seguridad y la comodidad, ¿no? Es decir, para entrar en la curiosidad y la exploración, tengo que empezar a tensar la comodidad y la seguridad. Es decir, volver inseguros a todas las personas, que nadie está seguro. Pero para esto hay que crear un ambiente soportativo para que pueda trabajar. Pero trabajamos siempre buscando en situaciones, llevar a las personas a la inseguridad. Nos guiamos una frase de Claudio, que Claudio una vez le preguntaban de por qué llevaba a las personas al abismo, y él respondió en algún momento era porque él estaba confiado de que las personas sabían volar. Entonces, este es nuestro trabajo, nosotros acompañamos así con sutileza, a veces no con tanta sutileza, pero así le proveemos el sostén para que puedan volar, para lanzarse en el abismo, ¿no? Otra cosa que nos inspira también mucho es todo lo que viene del chamanismo, ¿no? Carlos Castaneda y toda la parte así chamánica, ¿no? Esta cosa de que no tener miedo al abismo, porque uno tiene la seguridad que no se va a caer, sino va a poder ascender. Trabajamos también con otros dos temas que es la empatía y la simpatía, ¿no? Muchas veces no se sabe, se habla más de la empatía que de la simpatía, ¿no? La empatía todos conocemos que ponerse en el lugar del otro, y tiene que ver con la cosa comprensiva, ¿no? La empatía tiene que ver con lo comprensivo, ponerse comprensivo con lo que le pasa al otro. Pero hay otra parte, que es la simpatía, que tiene que ver con la expresión. Digamos, la expresión simpática, es, digamos, en una escena, los dos actores van a tener simpatía entre ellos para poder expresar una escena. Entonces, una va por el lado de la comprensión y otra va por el lado de la expresión. Las dos juntas vamos a trabajar. Voy a tirar algunos temas así generales de dónde trabajamos, ¿no? Para después lanzarnos a la experiencia. Primero, en el teatro, lo que se trabaja es el conflicto. Y el conflicto es un conflicto de voluntades. Es decir, siempre en una escena, cuando trabajamos una escena en teatro terapéutico, es decir, hay una voluntad dominante y hay un montón de voluntades recesivas, ¿no? Las voluntades dominantes particularmente son guiadas por el carácter y por el ego. La primera voluntad dominante es, digamos, voy a ser lo más conocido que tengo. Entonces, los roles que elijo en las escenas y todo eso, tiene que ver siempre por la comodidad. Entonces, el coordinador lo primero que tiene que aparecer, tenemos que trabajar con la desconfianza. No tenemos que confiar tanto en lo que aparece, sino empezar a desconfiar. Esto que apareció primero es una cosa más que tiene que ver con el carácter. Entonces, cuando decimos voluntades, es como decir, elijo una voluntad que es la dominante, y hay un montón de voluntades recesivas, es decir, muchas voluntades que no llegaron a puerto. Es decir, en términos teatro, Julieta se enamora de Romeo, pero también había un primo que la quería y había otros pretendientes, pero para elegir algo, tiene que haber algo que domine. Entonces, vamos a trabajar con múltiples voluntades. Entonces, y el teatro es el conflicto de voluntades. ¿Cómo es? Yo quiero algo y el otro tiene que querer otra cosa, casi siempre opuesta a lo que yo quiero. Solamente así hay teatro. Si no hay conflictos de voluntades, es imposible hacer una escena. Muchas veces pasa que hay como una inclinación
a querer que todo sea más New Age la cosa, ¿no? Tenemos un conflicto pero lo resolvemos rápidamente. Es como no nos pongamos incómodos ninguno de los dos. Entonces, el trabajo del coordinador es justamente, no, ir más lento, buscar el conflicto, detenerse el conflicto. Es decir, el teatro tiene que ver mucho con el sufrimiento. Es decir, si uno no sufre en una escena, si uno no transpira o no le raspa, es que estamos trabajando mal, ¿no? O sea, nadie va a venir, es como nadie va a venir a terapia para hacer lo mismo que hace en la vida. Uno va a terapia para hacer cosas diferentes con lo que le pasa. En teatro terapéutico de la misma manera. Buscamos que pasen cosas diferentes, cosas novedosas. Entonces, también tiene que ver con la decisión y el deseo. Es decir, volviendo al tema de Romeo, Romeo ama a una persona en particular, a Julieta, no ama a cualquiera. Y en el trabajo de teatro se tiene que desear. Tengo que ir hacia un lugar, no puedo ir a cualquier lugar. Por eso viene muy bien que hay que trabajar con la dirección de actores. Es decir, por otro lado tenemos que trabajar mucho con el cuerpo del personaje, trabajamos mucho lo corporal, le damos mucha importancia al cuerpo. Pero ¿para qué el cuerpo? Lo que buscamos es la desmecanización del cuerpo. El cuerpo tiene hábitos mecánicos que tenemos que empezar a desarmar. Lo desarmamos ya sea por los caldeamientos, ya sea por pedirles cosas extrañas y exóticas a las personas. Muchas veces cuando ya entremos un poco más en el enneagrama, que les cuente, les pedimos que hagan cosas raras que tengan que ver con el carácter. Es decir, a los rígidos los más flexibles, a los muy orales lo hacemos medios mudos, a los muy corporales lo hacemos más recesivos. Siempre trabajamos con el fondo del carácter, que nos va a servir como brújula. Y el teatro fundamentalmente es un encuentro. Es un encuentro de esta manera de trabajar de lo material y lo espiritual. Es por un lado, le damos mucha importancia a los seres sutiles que aparecen en escena. Y por otro lado trabajamos en la materia, es como vamos jugando de lo sutil a lo material, constantemente. Otro término que también trabajamos, hay algo que se llama la catabasis, ¿no? Que viene del griego, es un término bastante un poco más complicado, pero fundamentalmente lo que quiere decir es el descenso de los infiernos. En teatro buscamos descender. Esto estamos muy teñidos, hay una cosa fundamental. Yo en realidad muy bien no supe si el enneagrama vino antes que el teatro terapéutico, el teatro terapéutico vino gracias al enneagrama. Y desde ahí recibí la manera de trabajar de Claudio Naranjo, es decir, es que ir al mundo de los infiernos, ¿no? Para apreciar la luz hay que ir a mundos infernales. Entonces, la catabasis es eso, es ir al descenso, y con confianza. Es empezar a descender, pero acá hay que tener un cuidado. No siempre. Primero que el infierno es un lugar encantador, y el infierno no tiene fondo. Entonces, vamos al infierno, pero con la idea de la salida. No es la idea de hundirse por hundirse, no es la idea de solamente hacer algo sádico y corrosivo por sí mismo, que no lleva a ningún lugar. Entonces, por un lado esta palabra catabasis tiene que ver mucho con la idea de descender. La otra palabra que vamos a utilizar de fondo es una palabra que se llama taumaturgia. Que la taumaturgia es la capacidad de realizar prodigios. Acá venimos con la idea de que consideramos a las personas como con características de santidad, como características curadoras. Hay muchas experiencias que hacemos en la formación y todo eso, que trabajamos buscando el aspecto curativo de cada uno. Es decir, salir de la idea de que el que va a curar va a ser el coordinador, el que va a curar va a ser el chamán, el que va a curar va a ser el curandero, sino de golpe solamente el que va a curar son las mismas personas. Las mismas personas que, por un lado, las personas físicas que están acá en el salón, muchas veces actores, espectadores, guionistas, y también seres sutiles que hay que cada uno trae y que ni sabe que los tiene, ¿no? Y que los mantuvo vivo durante toda la vida. Entonces, la idea esta de la taumaturgia son intervenciones, hay como intervenciones divinas que uno no puede percibir mucho, porque uno dice, uno hace una parte nada más, hace un tramo, acompaña un tramo,
y después empiezan a aparecer determinadas cosas en las cuales se sorprenden los coordinadores, se sorprenden los actores, se sorprende todo el mundo, hasta el espacio se sorprende de lo que pase. Es como muchas veces se escucha decir así en comentarios personas, nunca creí hacer lo que hice, ¿no? Es como si dijera, nunca llegué a poder ser, ¿de dónde salió tanta maldad en mí? ¿O de dónde salió tanto bien en mí? Eso tiene que ver justamente con una capacidad que tenemos y que no exploramos. Entonces, el trabajo acá es de exploración. Y la otra palabra que es bastante contradictoria, que se usa mucho y se la usa mal, es la palabra escatología, ¿no? Casi siempre la escatología la confundimos con la mierda, ¿no? Escatológico, mierda, ¿no? O sea, una cosa así. Pero la escatología es una palabra mucho más linda que la mierda, aunque la mierda también es muy útil en nuestro espacio, pero la escatología es ir a la realidad última, ir a las postrimerías de la muerte. Entonces, también trabajamos con la idea de en el teatro hay que morir. Hay que morir de una manera. No hablamos de muerte física, no hablamos de ese tipo de muerte, pero a veces también hay que hacerlo físico, la muerte. Acá está Julio, que un día trabajamos en teatro la idea del muerto, ¿no? Que a veces hay que morir. Yo tengo una anécdota de una vez una chica que no conocía vino a hacer teatro terapéutico y dijo que se quería morir, que ya no encontraba sentido en la vida. Y a veces se cree o se fantasea que la muerte es un lugar como si uno baja la llave de la luz, ¿no? Y no se da cuenta de todas las cosas que un cuerpo tiene que hacer para morir. No se muere tan fácilmente. Entonces, muchas veces digamos, bueno, vamos a tomar conciencia de lo que es morir. Y a veces nos disponemos a morir. Bien, estos son los términos más duros, así que les quería comentar hoy como son elementos que trabajamos en nuestro fondo, en nuestro background. ¿Se entiende hasta acá? Si alguien quiere preguntar algo, vamos. Bien, la manera de hacer teatro que tenemos nosotros es el teatro del acontecimiento. Trabajamos con el teatro del acontecimiento. ¿Qué significa? No es un teatro de representación, no son teatro de dramaturgia, no hacemos dramaturgia, no hacemos obras escritas por otros. Todo lo que sucede en el espacio teatral es lo que acontece en el teatro, en el espacio teatral. El acontecimiento, algo hablé la otra vez, cuando hablaba un poco de teatrología, que tiene que ver justamente con lo que pasa entre los actores, los espectadores, el espacio, los seres invisibles, todo lo que va sucediendo en el momento. Entonces, por eso decimos que esto es un acontecimiento y es una experiencia. Por un lado, que no es un teatro interpretativo, no hacemos nada que tenga que ver con interpretación. Muchas veces empiezan a aparecer lo mitológico también en los personajes. Por eso los personajes muchas veces se repiten, muchas veces aparece la mariposa, aparecen determinados símbolos, el minotaurio, o la mezcla entre humanos y animales. Los mismos animales también lo utilizamos en el teatro, pero esto no es que es un mito a develar, a ponerle palabras, es que decimos, lo mitológico hace su trabajo, nada más. No buscamos ningún significado. Es decir, no es que decimos, esto que hiciste quiere decir tal cosa. No nos importan los significados. No nos importa. Después directamente cada uno va a ir haciendo su propia traducción interna, pero que no va a ser una traducción en palabras. Hay una parte que para hacer teatro terapéutico nos disponemos a hacer un camino heroico. Camino heroico de la misma manera que habla Campbell con el camino del héroe, ¿no? Que justamente hay que recibir un llamado, muchas veces uno hace ofertas a personas, a pacientes, por acá creo que está Gustavo por algún lugar, que a Gustavo lo habré invitado miles de veces a hacer teatro hasta que pudo llegar después de años a venir a hacer experiencias, enneagrama y todo eso, ¿no? Entonces, fundamentalmente es eso. ¿Qué quiere decir camino heroico? Que muchas veces a uno lo convocan a lugares y no le llega el momento. Como lo dicen los mexicanos, que hay bastante por ahí, dicen, no le cae el 20, ¿no?
Es como si dijera, no le cae el cospel, más o menos, ¿no? Acá en la Argentina y todo eso no tenemos el 20, pero sí tenemos el cospel en una época cuando hablábamos por teléfonos públicos. Entonces, por un lado, bueno, esto es el camino heroico y el camino infernal, ¿no? Hay que estar dispuesto. Y ahí es cuando vamos a empezar a entrar un poquito en el enneagrama. Que el enneagrama es un camino heroico. Nadie que haya pasado por... Primero, hay que ver, a mucha gente hace enneagrama, a algunos los emboca y a otros no. Es como todo, ¿no? Es como pasa con otro tipo de conocimientos. A algunos les llegó el momento, a algunos solamente vienen a hacer un seminario de enneagrama para tener, leer una revista de astrología o de astrología barata, no por astrología, buena astrología, sino que estas cosas vienen a ver de qué signo soy, ¿no? Es como decir, a ver, ¿qué número tengo? ¿No? O sea, primero, muchas veces dice que quiere hacer enneagrama para saber el número, ¿no? Como hay una jerga también de la gente que hace enneagrama, vos sos 1, vos sos 2, vos sos 3, esto te pasa por el ego que tenés y todo eso. Entonces, el enneagrama fundamentalmente trabajamos de la manera que lo trabaja Claudio, ¿no? Que no, es decir, no tenemos una mirada muy New Age. Venir a hacer enneagrama es pasarla para la mierda, nadie la pasa bien en enneagrama, nadie la pasa bien, nadie la pasa bien. Después se van con alguna alegría, pero le dura muy poco tiempo, porque una vez que haces enneagrama la cosa se pone peor, las cosas se ponen peor de lo que entraron. Entonces dice, ¿para qué fui a hacer enneagrama? Porque empieza a sentirse peor. La primera semana después de hacer enneagrama es la peor de su vida, porque se dan cuenta de todo lo horrible que son y lo siguen haciendo. Entonces, el enneagrama es una invitación a ir a lo profundo y a empezar a encontrar respuestas. A mí me sirvió, en lo personal me sirvió cuando hice enneagrama, para no sentirme tan loco, ¿no? Esta fue la cosa. Yo creo que antes de enneagrama me sentía muy loco, pero no entendía muy por qué. Ahora es como cuando uno hace terapia, uno sabe por qué, sabe que hace determinadas cosas, sabe por qué las sigue haciendo, pero da una especie de calma. Da una especie de calma. Entonces, el enneagrama vino a responder algunas preguntas que yo no encontraba respuestas, no encontraba la manera de trabajarlas. Y la otra parte que también me vino muy bien en enneagrama a mí, era, digamos, sacarle el valor a la psicoterapia. Que la psicoterapia no es la quinta esencia ni la explicación de todo, ¿no? Y que de golpe derribar un poco la importancia de los terapeutas, ¿no? Que muchas veces los terapeutas hacemos mucho para sentirnos importantes, para hacerles sentir a los pacientes que sin nosotros ellos no sirven para nada. Entonces, el enneagrama vino como dar la posibilidad de que es un trabajo de autoconocimiento y desarrollo personal. Entonces, cuando nosotros hacemos teatro, nosotros tenemos una manera de hacer los seminarios de enneagrama que tiene que ver con una mirada artística también. Entonces, por un lado tenemos el conocimiento duro, que es mucha información de enneagrama, los tipos, los caracteres, todo eso. Y por otro lado, le aplicamos todo lo que tenga que ver con el movimiento y con el teatro. Entonces, en el teatro, la manera que trabajamos en el primer nivel de enneagrama con el teatro es un teatro que sirve para el autodiagnóstico, ¿no? Porque los seminarios de enneagrama que hacemos es de autodiagnóstico. Nosotros no diagnosticamos. Y entonces, sobre el fin del segundo día que hacemos el seminario, hacemos escenas teatrales. Las escenas teatrales que hacemos solamente son para ajustar el diagnóstico nada más. No vamos a hacer ninguna revelación, no buscamos nada nuevo, sino solamente queremos buscar más de lo viejo. Dentro de los procesos SAT que daba Claudio Naranjo, y que siguen dando otra gente, en una época se trabajaba el Día del Chancho. El Día del Chancho es el momento en que a todos se les dice que hagan, digamos, que actúen de acuerdo a su ego a manera suelta. Es decir, que cada uno se pongan peor. Entonces,
en esta parte del enneagrama favorecemos para que cada uno muestre de manera más cruda su trabajo egoico. ¿Mm? Entonces, en ese lugar es la función del enneagrama 1. ¿Mm? Ahí, para los que no conocen, les voy a compartir una imagen. ¿Ven la imagen esa? ¿La pudieron ver toda la imagen? A ver. Sí, sí se ve. ¿Sí? ¿Mm? ¿Hay alguien de los que están por ahí que no hizo enneagrama? Algo. ¿No? Bueno, vamos a una vuelta rápida por los pecados. Espérenme que yo contesto, todavía no. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de los pecados, para que todos estén, para más que nada refrescarlos, ¿no? Primero que todo vamos a hablar de diferentes niveles, ¿no? Hay diferentes tipos de enneagrama. Hay uno que es el enneagrama de las pasiones, que tiene que ver mucho con las atmósferas emocionales de cada carácter, de cada ego. A veces la palabra pasión está sobrevalorada, ¿no? Es como muchos dicen, estoy apasionado, ¿no? Me enamoré y estoy apasionado. Pero en realidad es un estado más psicótico que normal ese, ¿no? Como si yo dijera, estoy apasionado, estoy con una manera de, estoy poseído. En enneagrama lo que trabajamos justamente es eso, es la posesión. Digamos, de cómo estamos poseídos emocionalmente por un tipo de carácter. Entonces, tenemos un nivel que es emocional, que se llama el enneagrama de las pasiones, ¿no? Después tenemos otro nivel, que es el enneagrama de las fijaciones, que vendría a ser como una especie de cordura loca que armamos, ¿no? Es como, en base a determinadas ideas, nos explicamos que lo que sentimos es lo adecuado. Después tenemos otro nivel, que digamos cuando ya buscamos toda gente, cuando se hace enneagrama, dice, bueno, ¿y esto cómo se cura? ¿No? Entonces, bueno, sí hay un antídoto o vacuna, que está tan de moda ahora la palabra vacuna, buscando el tema del coronavirus, que es la virtud, ¿no? Lo que se busca, una especie de antídoto, es un enneagrama, es las virtudes. O sea, ¿qué cosas tiene que desarrollar uno para estar mejor? Después hay otro nivel de enneagrama que tiene que ver con los amores locos. Es decir, uno cuando empieza a hacer enneagrama se empieza a dar cuenta que todos amamos mal, que no sabemos amar. Ese es un gran golpe cuando uno recibe esa información, porque uno cree que lo que aman mal son nuestras parejas. Uno cree que ama bien, y el que ama mal es el otro, ¿no? Uno cree que siempre, yo te quiero bien, muchas veces yo te quiero bien. Es una gran mentira esa, todos queremos mal. O sea, cuando Claudio decía esas cosas, la verdad que nos poníamos bastante incómodos todos cuando nos damos cuenta que no sabíamos amar. Entonces, también hay un enneagrama que es todas las perturbaciones del amor. Cómo ama mal cada uno. Y la otra parte del enneagrama que tiene que ver que cuando ustedes vieron recién el mapita del mandala, son que cada uno tiene flechitas que sale de un lado y va para el otro, que tiene que ver las líneas de integración y desintegración, ¿no? Todo esto, todo este combo que tenemos, lo aplicamos cuando trabajamos en teatro. Este viene a ser nuestro mapa interno para trabajar con enneagrama y teatro. ¿Se va entendiendo hasta acá? O sea, vamos a trabajar con la pasión, con la fijación, con los puntos virtuosos, con los amores locos y con los movimientos de integración. Lo primero que tener claro en enneagrama, cuando uno trabaja con enneagrama, es la idea del triángulo. Lo más importante es el triángulo en enneagrama.
Primero porque parte de un triángulo central. Primero porque, al decir, hay 9 tipos, todo es múltiplo de 3. Triángulo también porque es el esquema de la polaridad. Es el positivo, negativo y neutro. O sea, siempre tenemos en cuenta el triángulo. Y el triángulo también habla de lo que se llama el cerebro triuno, ¿no? Que tiene que ver con los tricerebrados. Gurdjieff originalmente empezó a hablar de los tricerebrados cuando todavía no había teoría armada de los 3 cerebros. Hubo un tipo que empezó a hablar, que se llama MacLean, que empezó a hablar de lo que eran los 3 cerebros. Los 3 cerebros se componen un cerebro reptiliano, un cerebro mamífero y la idea de la corteza. Esta idea, esta teoría fue una teoría evolutiva, ¿no? Que fue evolucionando el cerebro, evolucionando de acuerdo a las necesidades. Es decir, primero no nos hacía falta la corteza, cuando éramos cavernícolas, teníamos todo cerca, todo a mano, tiene que ver con el cerebro instintivo. Y que tiene que ver con el eneagrama, el punto de la acción. El punto de la acción es el mundo del instinto. Es decir, la acción rápida, no hay evaluación, no hay pasado presente. Viene a ser, dentro del eneagrama sería el triángulo superior, el triángulo hecho por el 9, 8 y el 1. Esos son los tres caracteres que son instintivos, que tienen que ver con la acción. Por eso se dice que son los más tarados del eneagrama, porque no tienen poder reflexivo, no les interesa mucho la reflexión. Después tenemos cuando empieza a aparecer la idea de aumentan las distancias en el mundo y aumenta, digamos, el antes y el después, el pasado y el presente, la evocación y la melancolía, empieza a aparecer la idea justamente del cerebro límbico mamífero, ¿no? Que es el cerebro emocional. Ahí cuando empieza a aparecer la idea del sentir. Los caracteres que están en la línea del sentir justamente son el 2, 3 y el 4, los emocionales. Y después, el último desarrollo del cerebro fue justamente el cerebro de neocórtex o corteza cerebral, es la capacidad del análisis. Y los especialistas de análisis son el 5, 6 y 7, son los intelectuales del eneagrama. Entonces, ya tenemos el triángulo armado, tenemos caracteres que son de acción, caracteres intelectuales y caracteres emocionales. Esta es la primer mirada que hacemos a una persona, también en teatro. Decimos, a ver, esta persona, ¿cómo es? ¿Es emocional? ¿Es una persona de acción que tiene mucho con el motor, con ponerse a hacer las cosas, a la cosa física? ¿O es una persona que dice, no, déjamelo pensar, ¿no? Y hay frases características. Hay frases características. Porque hay personas que usan como un prefijo a todo lo que dicen, siento. Porque yo siento, y hay una situación que se da y la hablan del sentir. O hay una persona que enseguida, lo que pienso de esto, o sea, ya empiezan a hablar, en la manera de hablar, ya empieza a destilar, a chorrear el carácter. ¿Se va entendiendo hasta acá? Entonces, esa es la primera mirada. La primera mirada es triangular, ¿no? Y el triángulo va, por un lado, hay 3 tipos, y también están la parte corporal. Cada carácter tiene un soporte corporal. Están los cerebros, para desarrollar determinado carácter, yo tengo que tener determinado físico para soportar el carácter. Entonces también damos mirada al cuerpo. Tenemos el cuerpo y la otra parte es la respiración. Cada punta del triángulo tiene un tipo de respiración determinada. Por ejemplo, los caracteres emocionales tienen una respiración ruidosas. Son personas que de golpe en silencio larga un sonido, se hace presente por el sonido, ¿no? No es que le duele algo o nada, es como respira fuerte, ¿no? Se escucha respirar. Los caracteres mentales
por momentos tienen respiraciones, llaman respiraciones claviculares. Son respiraciones cortas, muy, muy cortas. Es como a veces, más que nada con los egos más intelectuales, que son los egos 5, hubiera que ponerle un espejito debajo de la nariz para ver si están respirando o no. Porque parece que no estuvieran vivos por momentos. Es más, muchas veces vienen a actividades y parece que no hubieran venido. Es como que no son registrados. O sea, ocupan tanto espacio y en teatro son muy importantes, porque hacen algo que al actor le cuesta muchísimo entrenamiento hacer, que es ser invisible. Un trabajo de teatro es hacerse el invisible, es muy difícil de hacer. En cambio, estos lo llaman los esquizoides, tienen esa posibilidad de estar sin estar. Y no se preocupan de ser registrados. ¿Bien? Entonces, esos son los claviculares. Entonces, son respiraciones. Clavicular, ¿por qué? Es una respiración tan corta que va hasta la clavícula. Porque, ¿qué pasa? La respiración emocional es la que llega al esternón. Por ahí viene el suspiro. Por eso se identifica más con la zona de los pulmones, a los emocionales. A los claviculares más con las cosas del cerebro. Es como llega en el triángulo hombros y cabeza. Ahí va toda la respiración. O sea, nunca va a haber una respiración abdominal como si tienen los caracteres de acción. El 8, 9 y 1 tienen, digamos, van abajo para respirar. Por eso tiene que ver mucho también con la parte física, el centro bajo y también las fuerzas en las extremidades. O sea, como verán, todo es visible, el carácter es visible. Uno cree que pasa desapercibido, pero uno cuando empieza a observar se da cuenta cómo cada carácter se hace presente. ¿Bien? Sí. Después te pongo así porque la gente que está en Instagram no vio lo que vas a hacer. Bien. La pongo así. Bien. Muy bien. Entonces, vamos un poquito al amor también, que es importante. Así como hay 3 cerebros, así como hay 3 respiraciones, así como hay 3 centros, Claudio hace todo un análisis minucioso del amor y hay 3 tipos de amor. La manera de entender mejor esta frase del amor es una frase casi que viene del cristianismo, del catolicismo, ¿no? Esta frase que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y el Dios sobre todas las cosas. En esa frase está todo que tiene que ver con el amor al yo, el amor a la madre y el amor al padre. El amor al yo tiene que ver con el amor erótico, el amor más instintivo, es decir, si uno, lo que habla Claudio, digamos, ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, si vos no amás a ti mismo, si vos no amás a tu propio niño, es imposible que ames a nadie. Y por otro lado está el amor materno, es amar al prójimo con el amor de dar, el amor caritas, ¿no? El amor de entrega. Es justamente, digamos, es el amor a la madre. El amor de dar. Y después tenemos el amor al padre sobre todas las cosas, es un amor admiración. Entonces, cada carácter, algunos tienen hiperdesarrollado un tipo de amor y algunos tienen otros. O sea, a algunos les es más fácil el amor yo, que es el amor erótico, que tiene con el cuerpo, con la desnudez y todo eso. Ese es el amor al yo. El amor al madre es el amor más compasivo, el amor más alojador, personas que pueden alojar, dar y cuidar. Hay personas que tienen más desarrollado eso, y hay unos egos en particular que tienen más desarrollado eso. Y cuando hablamos del amor al padre, no tiene que ver solamente con el padre físico, tiene que ver con la posibilidad de admirar a alguien. Hay egos que les cuesta muchísimo admirar a alguien. Como digamos, considerar a alguien por tener ídolos, adoraciones,
todo lo que tiene que ver con la admiración, con la cultura, con lo intelectual. Entonces, también están los 3 tipos de amores. ¿Se entiende más o menos esto? Entonces, fundamentalmente, el amor al yo es un amor instintivo. Lo hay que tener en cuenta, ¿no? El amor al tú viene a ser el amor a la madre, que tiene con las relaciones, tiene con todas las relaciones y fundamentalmente con la maternidad, ¿no? Y el amor al padre tiene que ver con todas las funciones más cognitivas. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Se va a comprender un poco? Después cada uno puede ir viendo qué tipo de amor tiene más desarrollado, qué tipo más pobre. Bien. Bien. Bueno, vamos a meternos ahora directamente con el enneagrama a ver un poco cómo lo trabajamos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en particular? ¿Se va entendiendo más o menos? Bien. Bueno, vamos a partir por el ego 9. Por donde empieza, como Claudio decía, el punto 2 del enneagrama. Primero, para entender el ego 9, son personas muy tranquilas. Muchas veces lo dice como el gordito bueno, ¿no? Inofensivos. Son personas muy apacibles, que siempre están de acuerdo con todos, no van a polemizar, no van a entrar en conflicto con nadie. Una cosa muy importante para trabajar con el enneagrama y trabajar con el teatro del enneagrama es entrar por el mecanismo de defensa. Es muy importante el mecanismo de defensa. Así como vimos, es importante el cuerpo, es importante el amor, es importante cómo respira, también es muy importante el mecanismo de defensa. Con la defensa es un trabajo que hay que trabajarlo con cuidado. Porque hay distintos estilos de defensa. Hay defensas que son situacionales, hay defensas que son de carácter y hay defensas que son identificatorias, de identidad. Es decir, que cuando uno trabaja con teatro terapéutico hay que tener mucho cuidado con las defensas de identidad. Es decir, si a alguien se le rompe la identidad, estamos en graves problemas. Puede haber una defensa masiva, la persona se puede enojar mucho, se puede violentar mucho, o se puede desmembrar mucho. Entonces siempre es bueno saber la defensa constitutiva, ¿no? Las defensas no están para derribarlas, están para entenderlas, para comprenderlas, para acompañarlas, para asociarlas. La otra cosa muy importante de ver que cada carácter tiene un aspecto muy talentoso. Y tenemos que asociarnos con el talento, no se lo tenemos que inhibir. O sea, a una persona pensante no le tenemos que decir deja de pensar, porque esto no se trabaja por órdenes, se trabaja por experiencias. Hay que proveer experiencias para aflojar un poco la defensa. Bien, ahora, volviendo a esto con el ego 9, el ego 9, la defensa que tiene es la narcotización. ¿No? Tiene dos, se narcotizan y son confluentes. Y el tipo de amor que tiene es un amor complaciente, ¿no? O sea, siempre trata de complacer. ¿Qué quiere decir? No se va a oponer nada, no se va a oponer a nada, no va a entrar en conflicto con nadie. Hay una anécdota que yo cuento en los seminarios que una vez había una paciente que recién, acá hay un tema con los países, pero vamos a tratar de... acá en la Argentina hay una verdura que se llama radicheta, que es una verdura amarga. No sé, Melissa, qué otro paralelo se le puede encontrar en México a esa verdura, pero imagínense cualquier verdura, no importa, es una verdura que se acompaña a la carne acá en Argentina, ¿no? Entonces, esta mujer se dio cuenta que recién no le gustaba la verdura esta cuando se le murió el marido. Porque siempre que iban a comer, comían lo que pedía el marido. Ese es un ejemplo de confluencia. ¿Bien? Es justamente, es un ego adaptable, se adapta a todo el mundo.
Primero hay que entender una cosa, de dónde viene el amor complaciente. El amor complaciente viene en realidad a una relación con la madre. Son personas que se sintieron que no podían ser amadas por lo que eran. Entonces lo único que quedó es ayudar en el amor. Esto se identificó con la madre, muy identificada con la madre, y hace un tipo de vínculos simbióticos, donde no hay discriminación, porque justamente es la primera etapa del bebé, es como si quedaran fijadas en la etapa del bebé. No hay discriminación entre yo y el tú, entre mi mamá y yo. ¿Vieron que los niños en la primera etapa del bebé es como una cosa indiferenciada entre la madre y el niño? Bueno, estas personas lo siguen haciendo toda la vida, no se diferencian con nadie. Si están en un grupo de adictos, van a ser adictos. Si están en un grupo de narcos, van a ser narcos. Si están en un grupo de religiosos, van a ser religiosos. Hay una película que ilustra muy bien esto, que es la película Selig. Selig es una película de Woody Allen donde se va mimetizando con los grupos en que está. Si está con los nazis, es nazi. Si está con el papa, es papa. ¿Se entiende más o menos cómo funciona este ego? A pesar que todos ya pasaron por lineal, pero a veces recordarlo un poco. Es un ego, esto se llama confluente, ¿no? Es como, digamos, siempre hablan en la primera persona del plural, nosotros. Es decir, nosotros queremos comer, nosotros queremos ir al cine, no aparece el yo, no está instalado el yo, no aparece el yo quiero, porque yo quiero es conflictivo. El yo quiero implica un deseo. Estas personas no expresan el deseo. Entonces, acá donde vamos a meternos con el teatro. Acá donde le vamos a pedir personajes conflictivos. Le vamos a decir personajes que seduzcan, personajes que digan que no. Personajes que se opongan a todo, que a todo lo que pase que se opongan. De una manera, y también una manera, como tienen un cuerpo muy, muy blando, también trabajamos lo corporal, que se pongan duros, que se pongan pesados, que se pongan enérgicos, que digan no enérgicamente. ¿Cómo trabajamos esto también? Y la otra cosa, como estaba hablando también, por un lado también tiene que ver con las líneas de integración. En el enneagrama vieron que están las flechitas. Y el ego 9 se pone mejor cuando viaja al ego 3, ¿no? El ego 3 es la vanidad, ¿no? Para que se den. Si alguien no entiende los términos, por favor, pregúnteme, porque por ahí es una cosa crítica a veces del enneagrama. Entonces, ¿qué es el ego 3? El ego 3 es el nido del narcisismo, el nido del brillo fálico, el nido de hacer las cosas bien, rápido y bien. Es el fast food, ¿no? La comida fast food es digamos, Norteamérica, Estados Unidos, es la cultura ego 3. No parece que estuvieran enfermos, pero están muy enfermos porque hacen todo bien, lo hacen todo rápido y bien. Entonces, ¿qué tiene el ego 3? El ego 3 cuida su aspecto, cuida su imagen. ¿Qué tiene el ego 9? No cuida su imagen, no cuida el aspecto, es el arquetipo de la madre desalineada, no les preocupa la estética, no van a gimnasio, abandonan todas las dietas, son desordenados y caóticos por momentos, pero no les produce caos. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente le hacemos trabajar la estética. Muchas veces en teatro las producimos, las ponemos muy bellas, y por lo menos también hacemos que seduzcan. Esto, ¿cómo lo trabajamos en teatro? Por un lado, siempre trabajamos en pareja en teatro, ¿no? Particularmente. Pero por otro lado también lo hacemos trabajar con el público. Por un lado, decimos, por ejemplo, que agarre y que se franelee un poco con todos los hombres o con las mujeres, o de acuerdo con todos, con hombres y mujeres, que empiece a rodar sobre los cuerpos, que toque y sea tocada, que se caliente, buscamos que se excite, que muestre excitación. O si no, si queremos trabajar la oposición, hacemos como se dicen los chicos, negativista oposicionista. Le pedimos que toda la gente le pidan cosas y le decimos que diga que no. Y que diga que no, que sean malos. Que rompan con el tema del tengo que ser bueno para no tener conflicto.
¿Se entiende más o menos cómo trabajamos el Lego 9? Entonces, por un lado, cuando hablamos de integración, decimos que tiene que ir al Ego 3, justamente dotarse del narcisismo, pero la parte de desintegración, cuando se va al Ego 6 y se pone muy pensante, muy paranoico, ¿no? Entonces siempre evitamos. Una cosa con el enneagrama, moverse siempre es bueno. Siempre es bueno moverse. O sea, que trabajar en cualquier movimiento del enneagrama siempre es bueno. Esto como si fuera decir la arquitectura básica del enneagrama. Pero aparte de esto, lo que también trabajamos es, digamos, encontrar a las personas como únicas. No creer que con el enneagrama se trabaja todo. Bien, no, el enneagrama no es todo. Hay que ver también en qué situación personal está la persona, qué cosa le conviene, qué cosa quiere trabajar en cada momento. Bien, entonces ahora vamos a ir un poquito al Ego 6. El Ego 6 es el lugar de la desconfianza y la sospecha, ¿no? Es como si dijeran, para tomar la Biblia, al Ego 6, la Biblia siempre se le abre en Apocalipsis. Una frase que ilustra un poco el Ego 6 es, antes dudaba, pero ahora no sé. ¿No? O sea, siempre se la pasan dudando de todo, con diferentes características, ¿no? Están los contrafóbicos, se dan de más fuertes, más valientes, los calorcitos, estas cosas que siempre son personas que por ahí tienen hipopótamos en celo en la cabeza y ponen cara de angelito, ¿no? Y por dentro tienen un montón de fantasías no explicitadas, escenas violentas y todo eso. Los sueños, se sueña como el sueño del ego. Es muy común que tengan los egos 6 sueños de terroristas, de narcotraficantes, de todo, y que se desconocen totalmente con esos sueños, ¿no? Entonces, por un lado, el ego 6 siempre la va porque es como si tuviera un monstruo adentro que tiene miedo de sacar. Hay que recordar un poco que el ego 6, el símbolo del ego 6 es del psicoanálisis. Y el animal que más se identifica con el ego 6 es el conejo. ¿Conejo por qué? Porque es muy suavecito, tiene esa cara de inofensivo, de que no pasa nada, y se mueve episódicamente. ¿Vieron cómo corren los conejos? Que corren un tramo, se frenan, corren un tramo y se frenan. Entonces, por un lado, son personas muy pensantes, muy pensantes, muy postergadoras, que siempre están esperando para después, y siempre quieren aparecer como lo más bueno, el buen amigo, fundamentalmente, y se quieren demostrar como inofensivos. Entonces, abreviando con el ego 6, entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Primero que siempre quieren ser buenos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar justamente lo contrario. Tenemos que hacerlos ser un poquito malos, un poquito malos, ¿no? Muchas veces lo que usamos para esto son los genitales. Le decimos que perciban sus genitales. A veces que lo hagan literalmente, que se agarren, en el caso de los hombres, que se agarren los huevos, ¿no? Y que hablen durante toda la escena que estén agarrándose los huevos, ¿no? La otra cosa también, esta cosa del tono de voz. Se juega mucho con el tono de voz. Como tienen tanto tema con la autoridad también el ego 6, muchas veces le hacemos trabajar, cambie la altura en la escena. Es decir, que se pare arriba un banco para hablarle a alguien. Y también teniendo en cuenta que es un ego anal en el sentido anal de contenido, que como que cuida mucho el culo, que nada le entra ni nada le salga, ¿no? Es como está pensando mucho en el culo, ¿no? O sea, piensan para el culo, o sea, a pesar que piensan mucho, o sea, gastan mucha energía en eso, y a veces están siempre, son expertos en alarmas, se pueden poner alarmas de cualquier cosa,
Alarma puede ser, uy, me levantó el tono de voz mi compañero, entonces quiere decir que está enojado conmigo. Y entonces me voy a redoblar la apuesta a ser más bueno. La otra cosa es trabajarlo mucho corporalmente. Mucho corporalmente. Esta cosa que también tiene esta cosa un poco floja, ¿no? Que se endurezca un poco. Que se endurezca y también la presencia. La presencia y el poder. Porque muchas veces el ego 6 lo que hace, le da el poder al otro. Que el otro haga, que el otro decida, que el otro maneje. Así, por eso se compara mucho como el perro que entrega la yugular para que le muerda, el perro más grande, y con eso va a decir, yo soy inofensivo. Trabajar, ser activamente, o sea, aquí trabajar bien la acción, que sean bien activos. Bien activos. Cuando decimos que, en el caso del amor, tiene un tipo de amor sumiso y paternalista, o sea, se somete fácilmente. Es como decir, en la manera que yo me someto, no soy peligroso para vos. Entonces yo tengo que hacerlo encarnar el peligro. Tengo que decir, acá soy el peligroso. Y conmigo no se jode. O sea, esos personajes de hacerlo, de que muestre los dientes, no es una cosa intelectual esto. Muchas veces lo hacemos hacer animales, movimientos como animales, ser pantera, osos, moverse en escenario de esta manera, que encarnen y corporicen animales. Viene muy bien eso para el ego 6. Porque ¿qué pasa? ¿Qué tiene en el fondo el ego 6? Es como si no se hace cargo de la fuerza que tienen. En el caso de la virtud, el ego 6 tiene el coraje, ¿no? La virtud del ego 6 es el coraje. Entonces, la virtud del ego 6, ¿cómo se trabaja eso? Con la fuerza del corazón, con la fuerza de la fe. ¿Que tengo con qué? Es no decir, no, yo la verdad que recién empiezo, no, todavía no estoy preparado, porque aparte, los egos 6 se la pasan haciendo cursos y nunca están disponibles para ser profesionales por ahí. Entonces, hay que decirle, basta hacer cursos, basta hacer, ya estás preparado, ya estás hecho, ya estás terminado, tenés con qué, pero tenés que tener fe vos. Entonces, cuando se dice coraje, no tiene que decir con la cosa de la pelea, no tenés que llegar y pegar un sopapo a tu mujer. No, el coraje tiene que ver, estar parado en tus pies, es decir, este soy yo, tengo con qué, y mi fuerza viene del corazón. Y me tengo que mover de la misma manera que se mueve mi corazón, que no cesa de entrar y de mandar sangre. Porque si no, los egos se ponen por momentos muy infantiles en querer de instalarse en un lugar y a ponerse como hijos, a querer que le den la comida, dame. Y a veces llega un momento que hay que pegarle una patada en el culo para que se vayan de una vez, para que salgan a la puta calle, ¿no? O sea, que salgan a la calle, que salgan a actividades que se empoderen. ¿Bien? Entonces, por un lado, ¿cómo hay que trabajar? Que desconecten la cabeza. Hay que hacer cosas, hay que hacer trabajos en teatro que puedan hacer desconectar la cabeza. Desconectar la cabeza. Y que se alejen mucho de la New Age. Que no se pongan demasiado corazoncitos rosas. ¿No? Esta cosa de que personajes tiernos, personajes dulces, cariñosos y todo eso, que puedan encarnar demonios. Una cosa muy buena para trabajar en el ego 6 es el diablo. Tienen que encarnar el diablo, que aparezca el diablo en escena, con todo lo que pueda hacer, con cuernos, con el vestuario, con el maquillaje, con todo. Y siempre trabajar, cuidado con el angelito, ¿no? Porque siempre tienen tendencia que hacen un diablo edulcorado. ¿Se entiende un poco? Acá creo que hay bastante ego 6 dando vuelta por ahí. Entonces, siempre hay que trabajar este tipo de cosas. Tiene un temazo con el padre, o sea, por algo Freud hizo el psicoanálisis, ¿no? Que está tematizado con el tema del padre, con el tema de la autoridad, ¿no? Siempre no se sienten autorizados y siempre
tiene su razón de ser, ¿no? Esta cosa la ambivalencia, ¿no? Porque tienen dos cosas. Por un lado, el tema del padre, tuvieron mucho temor a que le hayan cortado los genitales, la castración. Pero por otro lado, también tienen mucho temor a abandonar. Y a veces se ponen a ser abandonados, ¿no? Entonces, muchas veces, no solamente a veces aparece muy claro el tema del padre para trabajar con el ego 6, pero fundamentalmente hay que trabajar también con la madre, con el temor al abandono. Es decir, me vas a querer si soy malo, sería así. Me vas a querer si me pongo duro, me vas a querer de misma manera. O sea, y la idea es, no me van a querer por lo que puedo hacer, sino me van a querer por lo que soy, sería, en ese lugar. En ese lugar. Bien. Acá en el ego 6 van muy fácil al amor admirativo. Son muy admiradores, o sea, no les cuesta mucho, les cuesta mucho más el amor al yo, el amor al instinto, o sea, que aparezca el instinto. Y acá tenemos que trabajar fuertemente el instinto. ¿Bien? Bueno, vamos al ego 3. Bueno, el ego 3 es la vanidad, ¿no? Cuando también hay que ver siempre que cada carácter, si ustedes ven el origen de la flecha, de dónde sale a dónde va, digamos, cada ego se armó queriendo ser diferente al anterior. Es decir, vamos un poco a la cosa arquetípica. El ego 9 es la caída en el mundo. Se habla mucho del mito de la caída, en el enneagrama también. Cae al mundo. El ego 9 cae al mundo, no tiene la más puta idea de dónde cayó, inconsciencia plena, no sabe dónde está él y dónde está el otro, cree que todo es una sola cosa, no se discrimina. Esto es un movimiento arquetípico lo que voy a explicar. Después hay un movimiento arquetípico que a partir que se da cuenta eso, de la diferencia, que en realidad no somos uno, le empieza a agarrar miedo y terror. Miedo y terror a no ser entendido por el otro. Y se va al mundo del ego 6, que se pregunta por todo. El ego 6 pregunta por todo, es un preguntón, o sea, se pregunta por cada cosa, digamos, ¿por qué la lluvia cae? No sé, y puede hacer teorías y buscar religiones comparadas para que le expliquen el tema de la lluvia. Entonces, cuando se va tan adentro, entonces digamos, el movimiento arquetípico dice, no, ir tan adentro es una cagada. Entonces me voy al punto 3, que digamos, vamos en shopping. El vacío se cura con el shopping, ¿no? Entonces, va a buscar, es el mundo de la avidez, ¿no? El 6 es el mundo de la aversión, el 9 la inconsciencia y el 3 el mundo de la avidez. Bien. Entonces, este movimiento que se da en este triángulo se da con todos los caracteres. Cada carácter se arma defendiéndose del anterior, de donde viene la flecha. En el caso del ego 3, en vez de meterse bien para adentro, él dice, no, mejor me voy a todo lo que tenga que ver con la imagen. Mejor armo un buen carácter que cotice en bolsa. Que sea agraciado y agraciable. Entonces, ahí se arma el ego 3. El ego 3 son personas muy eficientes, saben hacer las cosas, hacen rápido y bien. Son muy orales, muy orales, tienen mucho brillo narcisístico, que se dice que aparezcan bien, que aparezcan lindas y eficientes. No tiene que ver solamente con la idea del modelo físico, ¿sí? Porque a veces se malentiende eso, que cuando hablamos del ego 3, habla de la rubia tarada nada más. No. Digamos, porque hay diferentes estilos y diferentes cosas del ego 3. Entonces, por un lado es la eficiencia, y por otro lado, digamos, es ir siempre para el afuera. No son falsos, se falsifican. Arman una persona, arman una máscara y se la creen. Se creen eso que muestran, eso que venden. Entonces, el ego 3, para trabajar el ego 3, por un lado, tenemos que la pasión y la vanidad. Cuando hablamos de la pasión, hay que entender que la palabra pecado, que habla de los pecados capitales y todo eso, la palabra pecado tiene que ver con la falla, con fallar al destino.
Tiro una flecha y no la invoco. No invoco la flecha. Entonces, armo un carácter con la mejor intención del mundo. El ego 3 tiene muy buena intención. Son personas que no fueron apreciadas en su profundidad. Nunca la vieron en lo profundo. Entonces, siempre creyeron que eran lo que hacían o eran lo que aparecían. La apariencia viene de la aparición, cómo aparezco en el mundo. Entonces, si soy buena niña, que ahí tienen un gran tema, porque parecieran una mujer y en el fondo son una niña, o en el caso de un hombre son un niño. Aman como un niño desvalido, pero aparecen como una topadora. Cuando uno la ve parece que te van a llevar puesto, pero en el fondo tiene una búsqueda de amor, un hambre de amor muy, muy grande. Entonces, y la fijación, justamente lo que dije, es el autoengaño. Se engañan a sí mismas que son lo que muestran. Y ahí empieza a tener los grandes problemas. Es un amor narcisista que tiene, es un amor al yo. O sea, muy, muy querido. Muchas veces uno cuando se encuentra con un ego 3 está esperando que hable algo de uno y siempre hablan de ellos, ¿no? O sea, como van a contar sus experiencias, sus actividades, sus nuevos proyectos, todo eso, y uno siempre se queda con hambre, ¿no? Por momentos parecen fríos, parece que no sintieran. Siempre en cada vértice hay 3 puntos, ¿no? En ego 3 hay un ego 2 y un ego 4. Siempre hay uno de los 3 de cada vértice del eneagrama, de este trío que conforman el vértice, que pareciera que no fuera de ese lugar. Por ejemplo, en el caso del ego 3, no pareciera emocional. No pareciera un ego emocional. Entonces parecen fríos. Muchas veces cuando uno está cerca del ego 3 no sabe si los quieren a uno o no los quieren a uno. Ellos tampoco saben si sienten o no sienten. O sea, siempre está en esa cosa de mezcla de frialdad, ¿no? Por eso a veces cuando uno se encuentra en una discusión con un ego 3, es un riesgo grande tomar una discusión con un ego 3, porque la lengua que tiene es como si tuviera un bisturí en la punta de la lengua. Uno sale cortado por todos lados. Son muy bravos con las palabras. Le encanta el micrófono. Bien, dicho esto, ¿cómo trabajamos en el eneagrama? En el eneagrama, primero, le tenemos que quitar la palabra. Le tenemos que quitar la belleza. Tenemos que afearlas. La tenemos que deformar. O sea, deformar verdaderamente. Tenemos que hacer un estropicio de persona, una joroba, una cosa impresentable. ¿Para qué hacemos eso? Más allá que evitando lo sádico y todo eso, hacer esto. Tiene que ver con poder que la persona empiece a ver una potencia diferente en su interioridad que no está en la apariencia. La llevamos al mundo de adentro, al mundo más íntimo, para que empiece a aparecer toda la potencia del ser, esa potencia del ser que el ego 3 no aprecia. Entonces, el ego 3 va a buscar eso, va a buscar esa potencia, donde está el vacío, es poder hacerlo encontrar con el propio vacío del ser, que tanto evita el ego 3 y tanto teme. Entonces, por un lado, le quitamos la palabra. ¿Cómo le quitamos la palabra? Puede ser que le hagamos hacer tartamudo, puede ser que le pongamos obturación en la boca para que hablen, como por ejemplo meterle Kleenex, un bollo de Kleenex adentro de la boca, como si fuera algo que no pueden modular. Porque una cosa que el ego 3 hace muy bien es la modulación. Se va modulando corporalmente con el otro. Y acá lo que hacemos, le tapamos la boca. Hay que taparle la boca. Hay que taparle la boca. Entonces, le hacemos hacer en vez... y que todo sea... Y la otra cosa que hacemos es la lentitud. Hacerlos andar lento. Que hablen como si fuera... acá somos bastante grandes todos, pero ¿se acuerdan los cassettes? Como si se estirara la cinta y hable, hola, ¿qué tal? O sea, hacer esta cosa de tanta modulación de la boca, tiene un sentido neurológico esto también que hacemos, o sea, porque en la medida que trabamos la palabra, se activa el cerebro.
y empieza a mandar un montón de información, a circular un montón de energía ahí. Entonces, y la otra cosa que hacemos es, algo que rechazan mucho, es la calidez extrema, que se pongan demasiado cálidos, demasiados amorosos, que se pongan tiernos, que busquen amor. Y la otra cosa que hacemos, porque como el ego 3 hay algo que cree que es muy inteligente, es más inteligente que los demás, y cree que es la hija preferida de Dios. Bueno. Le hacemos hacer tontos, que pregunten todo, que no entiendan rápidamente. Es como decirle que pregunte todo, ¿cómo? ¿Qué? No te entiendo. O hablar de una mosquita que pasa por y se entretiene y se cuelga, y no hace falta que sea inteligente, rápida. Entonces, vamos continuamente provocándole situaciones de disrupción. ¿Bien? Y la otra cosa que le hacemos acá, así como tenemos el punto de curación es un viaje al ego 6. El viaje al ego 6 es justamente entrar en duda, empezar a no estar segura de nada, no estar seguro de nada. No es algo falso. El ego 3, en el fondo, es un miedoso, miedosa. Tiene miedo de todo. Tiene miedo al abandono, tiene miedo de no ser querida, tiene miedo de no ser reconocida, tiene miedo de ser abandonada. Entonces lo que hacemos es trabajar este miedo. Y por otro lado, como dije, todo movimiento es bueno. También muchas veces le hacemos trabajar que se vayan a hacer una gorda con helado, deprimida. El ego 3, cuando se deprime, se va a hacer se encierra, empieza a comer, no se baña y todo eso, y hacemos que muestre todo eso. Le trabajamos también la autenticidad, o sea, que es la virtud del ego 3, que puedan ser auténticos y espontáneos. Que no estén siempre mirando, porque el ego 3 lo que tiene se le dice el medium del eneagrama. Sabe anticipar muy bien lo que los demás quieren. Es un trabajo muy difícil para la coordinación. Yo creo que es uno de los más difíciles, en teatro es uno de los más difíciles, porque van anticipando, tienen como un escáner en la mirada, que van percibiendo todo lo que deseas de ellos. Es como van buscando. Entonces hay que trabajar mucho de estar muy, anticiparse a eso. La otra cosa que se puede trabajar también es hacer una esfinge. Muchas veces hace una escena donde todos se mueven menos ellos. Se hace con un pedestal, se lo eleva a un pedestal y se lo deja quieto. Y afuera pasa de todo. Y puede ser que esto se utilice una intervención, que a veces es más osada, es hacerla trabajar donde todo un grupo terapéutico dure y el ego 3 se tiene que quedar parada arriba de un pedestal. Nada más. Nada más que eso. Pasa de todo, la gente se va a tomar mate, toma agua, toma café, come galletitas y el ego 3 tiene que seguir impávida. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Bueno, vamos al ego 1. Lo mismo que entender. Vamos al ego 1. Hasta ahora todo, yo tengo todo. Te vas a tener que venir de España, Mónica. Yo también, no me puedo identificar con 1, si 7, si 4, si 3, tengo de todo. Apretada síntesis. Apretada síntesis. Una pregunta. Lo del pedestal, ¿sería para que no module? Como que Sea consciente de cuántas cosas coloca en la apariencia. O sea, esto que lo hace lo que hace habitualmente de mostrarse como modelo, que lo haga para ver todo lo que se pierde estando rígida.
Porque el ego 3 también tiene que ver mucha la rigidez. No se va a reír a carcajadas como un ego 2, no se va a desparramar, no se va a tirar un pedo en público. No va a ser nada escatológico, siempre habla bien, medidamente, cuidadosamente, dice las palabras justas, evalúa todo lo que va a decir, evaluando cómo es el ambiente que está. Entonces, hacemos el exceso de la rigidez. Es para ver en este lugar lo que se pierde. Lo que se pierde, lo que tratamos de hacerla es más humana, con todos. El teatro lo que busca es ser más humanos todos. Pero en en este punto de decir, bueno, a ver, si bajás del pedestal todo lo que hay. ¿Bien? Y esta cosa de, muchas veces el ego 3 hace pose. Es como si de golpe, primero que arman el cuerpo de alguna manera para que siempre esté preparado. ¿No? Yo me acuerdo que tenía una amiga ego 3 que siempre se peinaba el pelo de una manera y cada vez que sacábamos una foto se ponía del mismo lugar. ¿No? Hay otra experiencia de ego 3 en Salta, una chica de ego 3 que contó en un coloquio que hacíamos de Enneagrama, que decía que cuando ella iba a tener un orgasmo se preocupaba a ver si estaba muy transpirado o no la cara. ¿No? O sea, no es un chiste, esto es verdad, ¿eh? O sea, como siempre está muy, muy pendiente de cómo aspectaba. Bien, vamos al ego 1. El ego 1 es el mundo de la seriedad, ¿no? Es el perfeccionismo. Alex, una pregunta. Sí. Una pregunta. Mencionabas del ego 9, el mecanismo de defensa. Del 6 y del 3, ¿cuáles son? Me olvidé, es que es importantísimo. El ego 6 tiene como si fuera un compendio de mecanismos de defensa, ¿no? Por un lado está la proyección. Proyección, para los que no son psicólogos, es proyectar toda la mierda afuera, ¿no? Digamos, la manera de ser bueno, que los malos sean los otros. Sería así. Retroflexión es hacerme a mí lo que tengo ganas de hacerle a los otros, ¿no? Es como si dijera, quiero pegarle un martillo en la cabeza al otro y me lo pego a mí mismo, ¿no? Es una cosa así, dicho vulgarmente. La otra cosa es un mecanismo de defensa de Ferenczi, que se llama identificación con el agresor. Es comprender al que me agrede. Es de una manera, voy a ser comprensivo y voy a entrar como realmente lo que el otro quiere de mí. Entonces voy a ser comprensivo, me voy a someter. Hay una identificación concordante, concuerdo con el agresor. Muchos de los chicos que si en momentos de violencia entienden de que él tuvo la culpa de que el padre le haya pegado, porque no lo supo entender que estaba cansado mi papá. ¿Se entiende más o menos? Este es el mecanismo de defensa. En el ego 3, por un lado está la disociación, fuertemente la asociación, y la identificación, ¿no? Y la identificación con una manera de ser. Disociación porque nunca parece emocional, a pesar que son muy emocionales. Parecieran que no aparecieran emoción. Bien, vamos al ego 1. El ego 1 es la ira, es, digamos, la perfección, el perfeccionismo. Ellos siempre sienten que tienen algo para arreglar. Son personas que viven para el culo, ¿no? Pero como el culo. Para el culo más viven los ego 6. El ego 1 vive como el culo. O sea, es más, a veces la cara del ego 1 ¿cómo te puedo decir? Se mimetiza con el culo. O sea, hacen toda una cara de fruncido. Es como siempre hay preocupación. Siempre hay algo malo que puede estar pasando, ¿no? Siempre están preocupados de todo, ¿no? Es el arquetipo del maestro de escuela. Es que ellos creen que las rectas hay que enderezarlas, ¿no? Una cosa así. Siempre hay que estar perfeccionando todo. Maestro de escuela es porque nunca van a llegar a la justa medida. A sí mismo y a los demás.
¿no? Por momentos, así como el ego 3 lo hace rápido y bien, el ego 1 lo hace bien, pero tarda un montón, porque siempre está viendo los detalles, ¿no? Siempre esa cosa que, han dicho, Dios está en los detalles, algo así, ellos lo cumplen a rajatabla. O sea, son muy rígidos, les cuesta mucho aflojarse, mucho aflojarse. O sea, siempre están diciendo que todo el bien hablado, lo justo, lo medido. Corporalmente son muy tensos, también se cuidan mucho en lo que van a decir. Entonces, en teatro, ¿qué hacemos? Por un lado, le hacemos decir procacidades, ¿no? Por ejemplo, es muy común decir que hablen, que en el medio de escena digan culo, pija, teta, que hablen todas cosas sexuales, que hablen, que sean mal hablados, que se revuelquen, que la suciedad es todo un tema, porque acá estamos en el mundo de la neurosis obsesiva. Entonces le hacemos llevar a la suciedad, que sean sucios, que se vistan mal, que se desalineen. Entonces, y la otra cosa es, como ellos siempre van todo recto, mucho los movimientos oblicuos, ¿no? Hacer malas curvas, ¿no? Andar de manera curva, arrastrarse, levantarse, o sea, que no tenga sentido nada de lo que hagan. Es volverlos un poco locos. Ellos creen que tienen un amor superior, están por encima de todo. Entonces lo que hacemos es bajarse del pedestal. Así como el lo hacemos subir, a este lo hacemos bajar del caballo. A nivel de la virtud, que sería la vacuna, es la serenidad de la situación, estar sereno con lo que pasa. Le hacemos caotizar mucho la escena. Un ego 1 es muy frecuente, que siempre quiere anticipar a todo lo que pasa. Entonces le vamos derribando posibilidades. Es como, digamos, nada de lo que prevé va a pasar. Y si está por pasar, lo desarmamos y lo desarmamos y lo desarmamos. El mecanismo de defensa que tienen es la formación reactiva. Es como decir, tienen pensamientos malos, pero no se permiten. Por ejemplo, es muy común que puedan odiar a los padres, pero no se permiten actuar eso, el odio. Entonces lo convierten en una cosa amorosa, tierna, entendida, comprensiva. Entonces justamente le hacemos trabajar algo que tiene el ego 1, que es la libreta negra. La libreta negra del obsesivo viene a ser, ¿no? Es como decir, esas cosas que todo obsesivo también se llama el cajón del obsesivo, ¿no? Es el lugar que tienen todo ordenado y en un lugar lo tienen desordenado. Entonces, le hacemos trabajar ese desorden, que sean desordenados. Y el otro ejercicio que hacemos a nivel corporal hay un ejercicio que se hace que es la gota de mercurio. Es hacerlo imaginar que hay una gota de mercurio que circula por las articulaciones. Entonces, constantemente está en movimiento, pero este movimiento sutil, suave, redondo. Entonces, el juego también. Trabajamos mucho el juego. Con el ego 6 también trabajamos el juego. El ego 1 trabajamos el juego. Con la idea del juego, que no tenga que ser serio. Porque lo que estamos trabajando es un viaje al ego 7, ¿no? Que tenga que tener esta cosa autoindulgente. Que no va a haber castigo, no va a haber nada criminal, nadie lo va a retar, nadie no tenga que hacer nada dramático. Y lo que se evita mucho que se vayan al ego 4, donde se ponen peor. Porque un ego 1, con la fuerza que tiene, se va a sufrir y no lo para nadie. Y es tedioso e insoportable. ¿Bien? Vamos al ego 4 ahora. ¿Cómo trabajamos el ego 4? Primero estamos en la envidia.
la envidia, dicho de manera simple, es yo quiero lo que el otro tiene, pero no quiero trabajar todo lo que el otro trabajó para obtenerlo. Entonces, en la envidia, la fijación es el sufrimiento manipulativo, ¿no? Es, digamos, el que no llora no mama, sería. Son personas muy originales, muy sensibles, muy particulares, muy expresivas, pero a la vez muy desordenadas, muy desorganizadas. ¿Cómo se ve rápidamente un Ego 4 en escena? Es porque siempre elige el peor personaje. La imagen más denigrada, la imagen más detestada, la que nadie quiere hacer, ella la hace. Si hay que hacer una violada, una abusada, un abusado, un golpeado y todo eso, ella levantan la mano y lo hacen. Entonces, ya ahí tenemos el primer movimiento, que no le vamos a permitir hacer nada denigrado en teatro, nada denigrado, sino todo lo contrario. Vamos a trabajar con la autoimagen positiva. Por acá también es un narcisismo. El narcisismo del Ego 4 es un narcisismo negativo, que goza en el rechazo. Hace un montón de cosas para ser rechazados, y entonces ahí aparece lo que se llama el goce del síntoma, ¿no? Entonces tenemos que trabajar, así como el Ego 3 lo afeamos y todo eso, acá no, acá tenemos que hacerlas lucir y hacer medidas, ¿no? Porque tienen tendencia al desborde. Entonces tratamos de que no se desborden. ¿Cómo se hace esto? Con el viaje del Ego 1. El Ego 1, ¿qué sabe? Sabe seriar, sabe disciplinar, sabe qué va primero, qué va después, sabe manejar con la plata, no derrocha ni nada de eso. Bueno, acá también. Acá tenemos que hacer lo que hace bien el Ego 1. Digamos, lo que es veneno para uno es salud para otro. Al Ego 4 lo tenemos que ordenar. Y no hacer expresiones flemáticas, grandes, ¿no? Sino de golpe poder hacer pequeñas cosas. El Ego 4 es especialista en la tragedia. Que todo es trágico, todo es importante, todo es grande. Entonces tenemos que trabajar la ecuanimidad. La ecuanimidad es solamente, esto es un problema común. Nada más que eso. ¿Qué es un problema económico? ¿Te hace falta plata para pagar la tarjeta? Nada más que eso. No es que te van a venir, te van a matar, los vecinos del barrio te van a liquidar porque debes la tarjeta, se van a dar cuenta todo. No, no, no. Hacer una cosa acotada. Para no poder ver que, como si dijera, la mancha de una pared se va a desparramar por el mundo. No, la mancha de una pared es una mancha de una pared. Entonces hay que ir ahí, finito. Por eso, esto tiene que ver con el contentamiento y la ecuanimidad. Sí, esto me pasa a mí, pero no soy la única que le pasa esto. No el único. ¿Se entiende más o menos? Mecanismo de defensa acá, la introyección. La introyección. Hay que trabajar mucho, habitualmente en el Ego 4 tienen madres locas, locas de verdad. Entonces empezar a poder expulsar a la madre loca, ¿no? Expulsar, ¿no? Y esta cosa en transformarse en todo lo bello y lo lindo y todo lo potente y todo lo que sí hay, porque son expertas en lo que no hay. La otra cosa que se trabaja es el amor, porque acá el amor es el amor enfermedad. Tan fijada como que en el amor se tiene que sufrir. Entonces, un amor que no sea enfermo, porque acá también está el terreno de la codependencia. Entonces hay que también trabajar esta cosa, el amor, la autonomía, no preguntarle tanto al otro qué hay que hacer. Y tiene, el amor también tiene como una lucha entre el padre y la madre interna, entre lo femenino y lo masculino. A pesar que son muy femeninas o femeninos, pero lo masculino empieza a entrar en conflicto, como si lo masculino no lo deja de ser femenino y lo femenino no me deja de ser masculino, ¿no? Hay que trabajar mucho los dos polos acá. Vamos al Ego 2.
El ego 2 es la alegría. Así como el ego 4 la tristeza, el ego 2 es la alegría, ¿no? Justamente son personas que cuando entran a un lugar lo vuelven alegre, ¿no? Son muy aduladores y también se autoadulan, ¿no? Tienen como una sobreabundancia, siempre tienen para dar, siempre están disponibles para el resto, ¿no? Son personas muy simpáticas, muy seductoras, muy tiernos, son muy tiernos, y lo que reprimen es la necesidad, ¿no? Lo que no toman en cuenta en todo lo que necesitan. Son personas que tienen el arquetipo del ayudador, del salvador, ¿no? Que siempre, pero ¿qué pasa? Acá hay una trampa en el salvador. Para que haya un salvador, tiene que haber un ahogado. Entonces, el peligro, que acá también es la codependencia, la coadicción en el ego 2, es que muchas veces se eligen parejas fisuras, ¿no? O adictos, o alcohólicos, o reventados, o lo que sea, con la esperanza que lo van a salvar. Entonces, lo que trabajamos en el ego 4, por un lado, el ego 2, es justamente el viaje al ego 4. Es justamente hacer contacto con el dolor. Y la otra cosa que trabajamos es la reflexividad. Que sean reflexivos, que no actúen tan rápidamente, que no vayan a actuar. Porque hay algo que son actuadores. Actuadores se dice en psicoterapia de acting out, ¿no? O sea, son personas que pueden pasar a la acción, puede siempre que ver bien. En teatro tenemos que cerrar bien las escenas del ego 2 porque después puede continuar en la casa y puede hacer locuras hechas y derechas, ¿no? Si tiene una relación porque también hay relaciones triangulares que tienen el ego 2 y el ego 3, que son especialistas también en relaciones triangulares, por ahí puede ser llamar por teléfono a la mujer del amante, porque lo sintió, porque todos lo transmitan a partir del sentir. Hay que tener mucho cuidado, como son muy actuadores, también es cómo se desintegran en el ego 8, porque se largan y se van a la lujuria y después vuelven destrozados, ¿no? O sea, porque no tienen equipo para bancarse la lujuria. El movimiento de salud hay que trabajar mucho el tema. Por un lado, acá hay algo que son muy histriónicos. Y acá en teatro tenemos un gran problema con eso, con el histrionismo. ¿Por qué? Porque es muy difícil para un coordinador no disfrutar del histrionismo. Entonces tenemos que trabajar en contra del gusto del coordinador, ¿no? Porque a uno le encantaría que hagan, que hablen, porque, no hay que hacerle trabajar nada que ver con lo sexual, nada que ver con lo sexual, porque uno es como si dijera, es un incendio que arma, es como si fueran combustible con lo sexual. Había una chica que un día le hicimos trabajar una escena de un triángulo de 3 chicas, que ella decía que tenía un nuevo novio. Y a partir de esa escena que dijo que tenía un nuevo novio, dijo que venía envaselinada, que venía... No había manera de pararla. Y era tan graciosa, que a veces hay que trabajar en contra. Hay que trabajar con los monosílabos, cerrarle la boca, cerrarle los movimientos. Así como al ego 1 le decimos que hagan movimientos circulares, acá hay que hacer movimientos rectos, despacio, lentitud, pocas palabras, lento. Y el amor que tienen, el tipo de amor que tienen, es el amor-pasión, ¿no? Fácilmente entran en la manera, confunden el amor con la pasión, y el sexo con el amor también. Es muy común que rápidamente ellas creen que por la vagina le va a entrar al corazón, por ejemplo, o por el pito va a llegar al corazón. Y no es así, o sea, esto hay que constantemente hay que contener, hay que frenar, hay que limitar. Es lo más difícil. La otra cosa que se trabaja es la humildad, que la virtud. Muchas veces la humildad se trabaja con la posición corporal. Para trabajar la virtud viene muy bien recordar los mudras, hay los mudras que trabajamos en Enneagrama para la virtud, y el mudra del ego 2 es justamente
bajar la cabeza con el mentón al pecho y las manos en el corazón, ¿no? O sea, esta posición, ¿no? Y a veces lo obliga a hacer esto, a quedarse unos minutos ahí, en ese mudra, dentro de una escena. ¿Bien? Vamos al ego 8. El ego 8 es el sexo, drogas y rock and roll, es el mundo de la intensidad, ¿no? Así como los personajes, así decíamos, de ego, así de imagen denigrada, el ego 4 rápidamente la hace, el ego 8 rápidamente la hace en lugar del avasallador, ¿no? El sometedor y todo eso. Entonces rápidamente, ahí hay que hacer dirección rápida, hay que sacarlo de ese lugar y volverlo en situaciones de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, fragilidad, inocencia, trabajar mucho al niño. Hay que trabajar mucho, mucho el niño. Porque lo que tiene en el amor es un chico que le hicieron ser adulto muy rápidamente. Es un niño que lo vieron grande. Entonces lo que tenemos que ir a buscar es al niño, a la inocencia. A la inocencia. Y tomando el viaje al ego 2 que tiene que ver con la ternura, con la calidez, con la suavidad, con el amor, con el hablar despacito, suave, no decir nada bestial, creer en la gente, porque el ego 8 cree que el mundo está lleno de hijos de puta, que son todos hijos de puta. Entonces, dar la posibilidad de que aparezcan, ver el ángel en el otro. También la posición del mudra. La posición del angelito viene muy bien para trabajar. Cuando digo trabajar, digo ponerle a actuar una escena con el personaje por ahí con las manos así. Que no pueda agarrar. O sea, porque el ego 8, ¿qué hace? Va, toma, todo es para él. Entonces, en la medida que yo le hago juntar las manos acá y lo llevo al pecho, o sea, ya no hay posibilidad de... Ya el mudra te obliga a pensar como el mudra. No da la posibilidad. Es muy difícil, un ego 8 se va a inquietar bastante al hacer esto. La otra cosa del amor, que hay que tener muy en cuenta, que el amor perturbado que tiene el ego 8 es un amor avasallante. Avasallante significa un amor dominador, que quieren que todo es de él. Todo para él, todo para mí. ¿Bien? Vamos al ego 5. Ego 5, vamos. Seminario de Enneagrama online. Vamos al ego 5. El ego 5 es la avaricia. Son personas esquizoides, son personas con esquizoides, son personas que nunca aparecen la edad que tienen. Siempre aparecen unos jóvenes eternos. Siempre aparecen mucho más chicos, son muy callados, son muy silenciosos. Como dije antes, son personas que no parecieran que están, son personas que no hacen para nada ruido. Una cosa de que habitualmente tuvieron madres intrusivas. Es muy común en el ego 5 haber tenido madres 2 o egos 4, ¿no? Esas madres que no golpean al entrar al cuarto, que entran rápidamente. Y casi la vida de mi hijo es mi vida, ¿no? O la vida de mi hija es mi vida. Entonces, son personas siempre que no hablan mucho, tienen la política de que no me van, si yo no pido, no me van a pedir que dé. Por un lado tiene un amor que es muy cercano al desamor. Es muy difícil saber con un ego 5 cuándo un ego 5 me quiere, ¿no? O sea, me cuesta mucho saber cuándo me quiere. O sea, porque a veces no da pista, no da nada, o sea, esto no da nada. Y uno te empieza a desesperar. Y en su silencio, a veces es muy común que a veces hablan y hacen mucho espacio, ¿no? Por ejemplo, pueden decir, una charla de pareja, estuve pensando, silencio, ¿no? Entonces, el otro tiende a rellenar, estuvo pensando qué, o sea, y ya uno empieza a hacer un montón de posibilidades que estuvo pensando el otro, ¿no? Y por ahí estuvo pensando nada, ir a cenar, nada más. Pero empieza a
aparecer, porque lo que hace el ego 5 es te hace desear. Entonces, los que tenemos que trabajar en teatro, hacerlo desear, que desee, que se exprese, que se mueva, que llene, con muchos movimientos, con muchas actividades, mucho contacto, tocar, agarrar, chupar, así, morderlo al otro, o sea, que aparezca también toda la agresividad que no es muy visible. Entonces, el ego 5, lo que tenemos que hacerlo es ponerlo en marcha, con mucha locomoción. Es justamente lo que tenemos que trabajar, el desapegarse de su propio desapego. Esta es la virtud. Digamos, desapegarse de lo más patológico, desapegarse de esta frialdad, volverlo caliente, ¿no? O sea, que vuelva a que sienta. Ahora, lo bueno con el ego 5, que aunque parezca así que estuviera en el otro mundo, que cuando entra a sentir, siente con todo. Y agarrate, Catalina, cuando un ego 5 siente mucho. Y te puede coger parado por ahí un ego 5. Cuando calienta las máquinas, ¿no? Porque cuando piensa no siente y cuando siente no piensa. Y es como ahí entra una locura emocional que tanto le tiene miedo, ¿no? Una cosa con la locura, el ego 3 se trabaja también volverlos locos. La locura. Porque el ego 3 tiene mucho temor a la locura. Bien, vamos al ego 7. Así después vamos al movimiento. Bien, el ego 7, dicen que el ego 7 tendrían que pagar el doble las terapias y los trabajos, ¿no? Porque dan mucho trabajo, dan mucho trabajo, ¿no? Primero es un desconectado, ¿no? Es un tipo que siempre anda por lo mejor de la vida, ¿no? Recién estuve viendo una serie que es terrible, un docuserie, que dije, este es un ego 7, que es terrible, no se las recomiendo, es el docuserie de Epstein, el millonario más grande, un abusador terrible, ¿no? Porque como siempre se llevan a mejor parte, ¿no? Son muy carismáticos, son muy locuaces, son muy orales, parecen relajados pero no son nada relajados, parecen relajados por fuera, siempre saben de todo, por momentos son tediosos cuando hablan, tiene una cosa que fatigan al resto. Lo mejor que le puede pasar a un ego 7 es que se deprima, que se ponga peor. Ahí es cuando hace bien la terapia. Si un ego 7 está bárbaro, que cambie de terapeuta, o sea, directamente. Entonces, el ego 7 es muy simpático, muy entrador, muy movedizo y muy evitador de conflicto, porque el ego 7 parece que fuera al placer, pero no va al placer, huye del dolor. Entonces, el trabajo es ir hacia el dolor. Tenemos que romper toda la estrategia. Esto es lo más difícil. Muy difícil porque para el terapeuta, para el coordinador, porque son muy simpáticos. Te cuentan una anécdota tarada y te la cuentan como una película de ciencia ficción. Una vez tuvimos acá un chico haciendo enneagrama que para contar que la novia había llegado tarde, el vuelo estuvo 15 minutos. Pero los 15 minutos nos tuvo a todos entretenidos, como una gran historia. Entonces, al ego 7 lo que hay que hacerle es, obviamente, sacarle la palabra, sacarle la gestualidad, llevarlo a situaciones muy incómodas, pero si es necesario atarlo, amordazarlo, escenas de tortura, o sea, hay que hacerlo llevar donde el tipo no pueda desplegar ninguna estrategia, que no haya aliados, que no haya nada. Muchas veces lo hacemos trabajar el empobrecimiento, porque en el fondo hay una idea de pobre. Entonces hacemos trabajar esta cosa de linchera, del pobre recurso, de que aparezca la depresión, porque en el fondo tiene una gran melancolía el ego 7. Bien, el ego 5, lo que habíamos dicho como mecanismo de defensa es el aislamiento. Es el aislamiento y la elevada racionalidad. Acá el ego 7 tiene un montón de mecanismos de defensa también. Porque tiene, bueno, el narcisismo, tiene, hay algo que se llama el egotismo, que significa que va a hablar mucho de él, cuenta sus historias, se patina en sí mismo.
¿no? La idealización, la racionalización, la explicación, todo tiene una gran historia atrás, o sea, entonces siempre hacemos irlo al nudo, o sea, tratar de encerrarlo, que no hay escape, no hay salida, no hay salida, no hay salida. ¿Sí? Y el trabajo con el amor es que siempre busca el amor-placer, siempre busca pasarla bien él. Y la ambivalencia. Es muy frecuente que esté en dos relaciones y, bueno, es el defensor del poliamor, por ejemplo. El poliamor es ego 7, que ama a muchas a la vez o a muchos a la vez, y tiene muy buenos fundamentos. Y lo que se busca es la sobriedad, que sean sobrios, trabajar la sobriedad en teatro. Como hay personajes sobrios, que sean oscuros, taciturnos. El mudra, el ego 7, justamente, es con las manos para abajo, es que no reciban más, que no pidan más. Pero, o si no, que pidan de veras. Como un pobre tipo. Soy un pobre tipo abandonado por todo el mundo y salgo a pedir limosna a la calle. A veces lo hace pedirle a la pareja, pedir amor. Pedir por favor que lo amen. Bien. Dimos la vuelta. Vamos a las preguntas, lo que quieran. Comentarios, apreciaciones, lo que sea. Dale, abrí el micrófono. Yo no sé ni cómo abrir el micrófono. Ah, bueno, ya lo abriste. Para variar. Dale, Mónica. Mi eterno problema. Yo hace años que veo cosas del eneagrama, años, siento que nunca trabajé muy profundamente, porque yo, seguramente de afuera se ve muy claro lo que soy, seguramente de afuera se me ve claro. Yo no logro identificarme. Veo unas cosas de uno, de otro, y eso me da mucho dolor, no poder identificarme en un lugar. Bien, Mónica, te abrevio la cosa. Para hacer eneagrama hay varias cosas. Primero, que es un seminario de fin de semana, no se toma ni con escuchando ni con leyendo, porque el que lee, escucha es el ego. Y la otra, en un entorno grupal. Esto no te va a servir para ubicarte. Acá, por eso te digo, hay que ir y solamente esto te va a llegar información para que vos puedas hacer el proceso de tu autodiagnóstico, no que te digan. ¿Bien? No encontrarme es mi drama y... Bueno, te da una vez. Francisco. Hola. Dale. Nada, primero agradecer la charla, ha sido muy interesante imaginar las escenas. Yo he tenido personalmente la oportunidad de vivenciar varios SAT. Ajá. Y en ese sentido el teatro terapéutico lo he podido vivir. Bien. Y en ese quería preguntarte sobre las triadas en el ejercicio terapéutico, cuando no solamente respondan a un carácter instintivo, emocional o mental, sino también la triada dentro del instinto. Es decir, si es que hay un ejercicio con un eneatipo 5, que hay que llevarlo al movimiento y a que conecte y a que caldee, ¿no es cierto? Sí. Pero instintivamente, ya sea conservacional, sexual o social, va a cambiar también el ejercicio, ¿no? Sí, claro. Cambia. Después vos ibas a hablar de subtipos. Sí, cambia. Primero hay una cosa. Nada viene de afuera. O sea, es decir, no es porque alguien diga, bueno, soy un ego 5 conservación, bueno, ahora te vamos a hacer gimnasia, boxing y nada de eso. No. Primero hay que tener una cosa de algo de lo que comenté la vez pasada. Primero que esto es un trabajo de escenas que se da en el campo, con las personas presentes y con una pareja que estás trabajando. Hay algo que va a aparecer ahí. Hay algo que va a aparecer ahí que tiene que ver con el ahora. O sea, por un lado se trabaja a nivel
existencial o vivencial del momento, y aparte el carácter. Bien, es una combinación de cosas. Entonces, por eso tenemos, yo lo que doy, cuando planteé los ejes, la pasión, la fijación, la virtud, la perturbación del amor y la integración y desintegración, lo que dije nada más es como este es un menú que podemos tener, pero después lo que pasa es otra cosa. Y a la vez, si vos querés, para más los subtipos, si con trabajo de integración y desintegración, unas hipótesis que se manejan es, si vos sos un 5 conservación, el trabajo de integración es al 8 conservación. Siempre se mantiene, el subtipo es como si fuera una calle de subtipos. Vale, sí, ¿bien? sí. Muchas gracias. No es que un 5 conservación se lo va a hacer trabajar un 5 sexual seductor, no. Por ahí de golpe un tipo más duro, tipo cocodrilo. Siempre es bueno los animales para trabajar como metáforas, ¿no? El ego 8 conservación se identifica mucho con el cocodrilo, ¿no? O sea, el cocodrilo, ¿por qué? Porque va, mientras avanza, come y nunca retrocede, ¿no? Entonces, en algunos animales siempre es bueno trabajar la parte animalada. Muchas gracias. No animales, lo llamo personas. Bien. ¿Alguien más? ¿Quiere algo? Acá agradecen, Ajá. en vivo, hay gente que conoce Enneagrama, gente que no. Ajá. Paola Varela y Duarte te manda. Ah, sí, de Tucumán. Dice un camino que ha cambiado su vida para siempre. Y un regalo escucharte, compañero. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, pasamos a movernos. Yo tenía dudas, pero igual por ahí no es muy importante y si no hay mucho tiempo no puedo preguntar en otro momento. Del ego 5 que cuando digo que explicás que hace bien la intensidad del 8, pero no quedó claro a dónde no le hace bien ir o se desintegra. Eso no. El ego 7, se vuelve maníaco. El ego 5 se pone muy maníaco cuando viaja al ego 7. Es como parece activo, es como irse de copas, que no es acción. Porque lo que se busca, hay que entender, el ego 8 es el abogado del ello, es el abogado del deseo, es el deseo encarnado. Entonces lo que se busca al ego 5 es que se contacte con el deseo. Y la manía no tiene nada que ver con el deseo. La manía tiene que ver con saborear muchas cosas a la vez y no fijarse en ninguna. Un ego 8 cuando agarra algo va por eso y va por eso hasta que lo tiene. El ego 7 no. El ego 7 va por varias cosas a la vez. Cuando se estresa se pone maníaco, se pone a hacer muchas cosas a la vez, se pone a hacer de todo, muy hiperkinético, se puede poner borracho, va a chupar rápidamente, pero no va a buscar la intensidad del alcohol. Es como puede ir a un ego 8. Va solamente a marearse más. Y el 7 cuando se estresa se va a poner, supongo que se va a poner rígido. El 7 cuando se estresa se va para el 1, es como con los padres 7 son muy tiránicos con los hijos. Pueden ser golpeadores y abusadores también con los chicos. O sea, poner mucha exigencia, que esto, que lo, y más con las hijas mujeres. Con las hijas mujeres son padres terribles. ¿Bien? ¿Estamos? A ver, Francisco. Lo último, para aprovechar la instancia antes de ir al ejercicio. Hay una sola confusión que me da en ese sentido en la pasión de la lujuria y de la gula. Sí. En que, si bien el enetipo 8 va como de una manera obsesiva, fálica, narcisista, obsesiva, ¿no es cierto?, hacia algo y hasta que lo toma, ¿sí? Sí. A diferencia de la pasión de la gula,
que aparentemente me confunde porque tendría esa misma como intensidad de su placer. No, porque el ego 7 no va a buscar el placer. O sea, en evitar... lo personal, de un 8 social a un 7 conservación, me... No, mira, la diferencia, primero que uno es instintivo y otro es mental. Uno es elaborativo y planificador. Tiene que ver también la fijación. Uno tiene que ver con la estrategia y el otro tiene que ver directamente con el instinto, ¿no? Y con lo retaliativo. Esto es para mí porque me lo deben. Porque vos solamente tenés que ver la acción. Se cortó. A ver. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahora sí. Bien. Lo que también tenés que ver es la motivación. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Pero todo lo anterior se cortó, me parece. ¿Me escuchan? Sí, la primera parte de tu respuesta, Alex, se cortó justo cuando estabas. Lo que pasa es que, bla, y Claro, ahí falló. lo que hay que ver es la motivación. La motivación de lo que, primero, hay que tener en cuenta el instinto, y aparte, el ego 7 en el fondo es un cagón, es un miedoso. Es un miedoso y tiene una vergüenza. El ego 8 es un desvergonzado. Entonces, no hay vergüenza en el ego 8. Es un rápidamente que perdió la vergüenza tempranamente. Y por ende culpa. Sí, no hay culpa. No hay culpa, no hay reflexividad, no hay nada. Por eso se le dice psicópata al eneagrama, porque va de manera psicopática. Un ego 7 te la pone con una sonrisa. El ego 8 no hay sonrisa. No hay tiempo para sonrisa, porque tiene que ver con la inmediatez de la acción. Es inmediato. Por eso no es elaborativo. Y la otra cosa que también vas a tener, que es la cosa de esquema corporal. Un ego 7 conservación y todos los otros son muy diferentes. Ya solamente con medirle el cuello te das cuenta. Y la distancia que tiene entre el cuello y los hombros. Claro, y eso tiene que ver con la idea de la relación con el pensamiento. No hay. Un ego 8 tiene que trabajar mucho, mucho, mucho para reflexionar. Vale, muchas gracias. ¿Vamos? ¿Para que trabaje Amanda? 1 minuto para ordenar el espacio. Bueno, sí. Se cortó. Ahora vamos ya a movimiento. Ajá. Sí. Me dijiste que acá tengo que compartir pantalla, ¿no? ¿Lo habías sacado? No. ¿El sonido? ¿Por qué me parece? No, porque se cortó antes. Ordenar el espacio, Pichi. Sí. Un segundito que...